Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de todo lo referente a la administración de insulina. Cuando ingerimos alimentos, el cuerpo convierte la mayor parte de ellos en glucosa, que es una forma de azúcar. La insulina permite que esta glucosa ingrese en todas las células del cuerpo y se utilice como energía. Cuando el cuerpo no fabrica cantidad suficiente de insulina o no puede usarla de forma adecuada, se produce la diabetes. Esta enfermedad puede ser tratada de varias formas y una de ellas pasa por administrar insulina. El objetivo de aplicarse insulina es mantener el nivel de azúcar en la sangre en el rango de valores normales. La insulina no puede tomarse por boca, existen varias formas de administrarla, pero hoy solo vamos a hablar de las plumas. Las plumas son diferentes unas de otras en función del modelo y de la marca, y es el médico el que recomienda una u otra. Por ejemplo, según el tipo de insulina, puede ser de acción rápida, de acción corta, intermedia. Según el número de unidades que hay que administrar, por ejemplo, las plumas que inyectan de 2 en 2 unidades, de 1 en 1 o de media en media. Es recomendable seguir unas normas de seguridad y de higiene para asegurar una administración correcta de la insulina. Para ello, hay que tener en cuenta que las plumas de insulina que aún no se estén utilizando se deben mantener siempre en la nevera hasta que vayan a ser utilizadas. Por el contrario, las plumas de insulina que estén en ese momento en uso no deben ser refrigeradas porque es más dolorosa su administración, por lo que nunca se van a guardar en nevera, siempre a temperatura ambiente y lejos de la luz, sobre todo protegidas de la acción del sol. Una pluma empezada no debe ser utilizada durante más de un mes. En este caso hay que desecharla y comenzar una nueva. También hay que evitar la congelación, lo que debe ser tenido en cuenta en caso, por ejemplo, de viajar en avión. Si es así, es recomendable que las plumas se transporten en el equipaje de mano. Atendiendo a las técnicas de inyección hay que tener en cuenta 3 cosas. Inyectar con o sin pellizco, inyectar con ángulo de 45 o de 90 grados y la longitud de la aguja. Las zonas de inyección son brazos, abdomen, muslos y nalgas. Dependiendo de la zona y del espesor del tejido subcutáneo, hay que emplear una técnica u otra. Cada zona tiene una absorción distinta y para poder predecir con cierta seguridad el efecto de la dosis de insulina, se debe utilizar la misma zona de inyección en cada franja horaria del día. Esto es muy importante. Sin embargo, dentro de cada zona se debe rotar, distanciando alrededor de un dedo de la zona de inyección del día anterior. Si la inyección se realiza en la zona intradérmica, que es la zona que está justo antes de la zona subcutánea, puede producirse un goteo de insulina, dolor o una reacción inmunológica. Por el contrario, si se realiza en la zona intramuscular, que es la que está justo después de la zona en la que debemos administrarla, se puede acelerar la acción de la insulina y por lo tanto provocar una hipoglucemia. Por esto, la elección de una técnica correcta de inyección ayudará a adecuar la profundidad de la inyección para que los depósitos de insulina se realicen entre la dermis y el músculo. Respecto a si hay que administrar con o sin pellizco, destacamos que el pellizco es frecuentemente útil para evitar las inyecciones intramusculares. Un pellizco correcto es el que se realiza con los dedos índice, corazón y pulgar. Esta técnica hace que se coja la dermis y el tejido subcutáneo sin tocar la zona muscular. En relación al ángulo de inyección, se recomienda un ángulo de 45 grados en los niños, para todas las agujas de 12,7 milímetros y para las administraciones que se realicen en brazos y abdomen. Para el resto de los casos se puede utilizar ángulo de 45 o de 90 grados.
También es importante elegir una aguja adecuada en cada caso. Existen 3 tamaños. La de 5 milímetros, que es la que normalmente se usa en niños. De 8 milímetros son las que normalmente utilizan las personas con normopeso, para las que no es necesario coger pellizco en ninguna zona, salvo en la parte exterior del muslo. Y también existen las de 12,7 milímetros, para el caso de personas con sobrepeso, cosa que es muy poco frecuente en diabetes. Las agujas hay que cambiarlas una vez haya finalizado todo el proceso. Hay estudios que revelan que hay personas que reutilizan entre 6 y 10 veces las agujas, ocasionando daños en la piel como rajaduras o otro tipo de pequeñas lesiones. También es importante que el paciente no guarde la pluma con la aguja puesta, ya que esto incrementa el riesgo de pérdida de productos por cambios de temperatura, incluso cambios en su concentración. Para terminar, vamos a explicar de forma gráfica cómo preparar una dosis correcta de insulina. Lo primero que vamos a hacer es lavarnos las manos. Retiramos el capuchón. Agitamos de esta manera la pluma. Posteriormente vamos a insertar la aguja. La enroscamos y ahora giramos el selector de dosis hasta la dosis que se necesite. Quitamos el capuchón protector de la aguja, introducimos la aguja y presionamos hasta la base. Dejamos la aguja dentro hasta que pasen unos segundos y sin dejar de presionar, sacamos la aguja de la piel. Y esto es todo. Espero que haya sido de utilidad. Ante cualquier duda, no olvides acudir a tu farmacia. Y muchas gracias por seguirnos y suscribirte a nuestro canal.